Hoy vamos a hablar sobre incertidumbre en la ingeniería. Incertidumbre en el sentido de incerteza, conocimiento imperfecto, falta de información. No importa cuánto estudiemos un tema, cuánta información busquemos, algo nos puede faltar. Vamos a usar modelos para estudiar y resolver los distintos problemas que se nos presenten. Pero debemos recordar un refrán zen que dice: la rana desde su pozo nos dice, el cielo es redondo. Nosotros nos reímos de la rana y desde nuestra ventana decimos, el cielo es cuadrado. Acá vemos un puente y nos preguntamos, ¿cuánta carga puede recibir a lo largo de su vida útil? Es una pregunta importante, sobre todo si tenemos que contestar qué tan seguro es o cuánto más va a durar. ¿Y qué es la vida útil? La vida útil es el periodo en el cual esta estructura nos va a brindar su servicio, va a ser útil. Estamos viendo la margen del río Urubamba, el río sagrado de los incas, y al lado de este río corre un ferrocarril, es el que permite llegar a la ciudad de Machu Picchu. Ha habido un deslizamiento, toda esta parte de terreno ha deslizado arrastrando la vía y provocando un accidente. Este fenómeno natural ha dejado al ferrocarril fuera de servicio. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? Durante un mes de enero, con una época de lluvias muy intensas, bueno, una de las laderas falló. Y esto nos indica que hay veces que la naturaleza nos impone condiciones que son difíciles de predecir. Hay muchas veces en las cuales se producen estas situaciones. Acá vemos la ruta 9 en Tucumán, en el cruce del río Juramento. El río en una crecida se ha llevado parte del terraplén que llega al puente. Bueno, uno puede decir, es un lugar de mucha lluvia, digamos. Acá vemos una situación muy parecida. Y esto es en un desierto, en el desierto de Negev, en Israel. De nuevo, una gran corriente de agua se ha llevado una parte de una construcción. Y esto pasa muchas veces en los puentes. Acá vemos un puente muy conocido, se ha hecho popular por una canción infantil. El puente de Viñón durante mucho tiempo fue la única forma de conectar las dos mitades de Francia separadas por el río Ródano. Este puente tenía 24 arcos y últimamente podemos ver solamente los 4 primeros. Cumplió su fin, ha superado su vida útil. Ahora igual sigue sirviendo cuando hay para el turismo, pero cada fenómeno natural nos da condiciones que debemos respetar en la construcción de nuestras obras. Acá tenemos una grúa portacontenedores. Es una inmensa grúa que carga un barco post-Panamá. El brazo de la grúa tiene más de 40 metros y permite cargar incluso containers en una barcaza que esté amarrada al costado del barco. Esta grúa tan grande opera sobre buques muy grandes. Para darnos una idea, acá se ven los camiones que están trayendo los containers. Esta grúa apoya sobre un muelle. La grúa se apoya en este muelle. Este muelle está formado por una plataforma
constituida por losas y vigas de hormigón que apoyan en una serie de columnas pilote fijadas en el terreno. Vean que en este muelle, a la derecha, hay una defensa, un elemento para contener el golpe del barco. Y en esta defensa se han marcado los distintos niveles de agua. Acá vemos el nivel medio, que es, digamos, el promedio de la altura del agua a lo largo de una serie de muchos años. Sobre este nivel medio están los máximos, por debajo están los mínimos. Acá está marcado el máximo que se produce una vez cada 50 años y el máximo que se produce una vez cada 200 años. Se ha buscado ubicar el nivel del muelle de tal manera que en, digamos, por lo menos 200 años este nivel no sea excedido. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, el futuro no lo conocemos. Sabemos, mirando para atrás, qué es lo que pasó. Distintas técnicas, distintos modelos nos permiten hacer un pronóstico. ¿Qué tan seguro será ese pronóstico? Bueno, no lo sabemos. Acá tenemos otro caso de una obra realizada en contacto con el agua. Una presa, una obra que genera un cierre en un valle y permite formar un embalse. En ese embalse se junta un volumen muy grande de agua, en la profundidad hay presiones muy grandes y hay muchas preguntas que tenemos que tener contestadas para poder resolver bien este tema. Esta obra, vean, tiene preparado un vertedero para que si el nivel de agua es excesivo, pueda fluir, digamos, pueda pasar por arriba de la presa sin romperla. Estas especies de toboganes configuran la rápida que permite evacuar el agua. ¿Y eso por qué? Porque se debe evitar que una obra sea sobrepasada desordenadamente por el agua para que no se destruya. Acá tenemos otros temas para resolver. ¿Qué tan estables son las laderas? ¿Qué tan estable es el terreno en este lugar? Y todo esto forma parte de las cosas que debemos conocer y que podemos conocer imperfectamente. Les voy a relatar algo que pasó en los Estados Unidos. Acá vemos dos autopistas. Esta en particular es la autopista 35 Oeste, que es una autopista estatal. Es una obra que está en servicio desde el año 1967 y cruza el río Mississippi a la altura de la ciudad de Minneapolis. El cruce se hace con un puente de estructura metálica, un esqueleto formado por barras de acero. Acá tenemos otra vista del puente, desde el margen del río. Bueno, en el 2007, cuando la obra ya tenía 40 años funcionando, se produjo un accidente lamentable, con pérdida de vidas. El puente se cayó. Y traigo este ejemplo porque fue muy estudiado, fue muy elaborada la investigación para saber lo que pasó. Acá tenemos dos fotos, la del antes, donde se ven los dos puentes, la del después, donde se ve uno solo de los puentes. Las causas del accidente fueron varias que sumaron sus efectos. Acá podemos ver una chapa nodal que unía distintas barras de esa estructura metálica.
En uno de sus orificios se ven estas fracturas, que son típicas de la fragilización que produce el perforado por punzonado en lugar del perforado mecánico. Pero además la investigación demostró que el espesor de esta chapa, que era media pulgada, resultaba insuficiente para los esfuerzos máximos. ¿Esto fue el único error? No, hubo otros más. El puente estaba sobrecargado, se le estaba haciendo mantenimiento, pero un mantenimiento no a la estructura, sino a la capa de pavimento que tenía arriba. Se había dejado almacenado mucho material para ser usado, y bueno, la combinación de distintos factores hizo que finalmente se produjera la falla. No fue una falla inmediata, el puente ya tenía 40 años de funcionamiento. Entonces podemos decir que hubo algunos problemas de diseño, otros problemas de construcción y otros problemas de mantenimiento que todos sumados condujeron a este colapso. Por último, acá tenemos otra falla. Dos puentes cruzaban la entrada a la bahía de Tampa. Una noche de niebla, este barco chocó una de las pilas, derrumbando uno de los puentes. Se cortó el suministro de electricidad, el puente perdió su iluminación, hubo coches que cayeron al vacío. Fue una falla importante, con víctimas. Y bueno, aquí en este caso no fue un tema como el puente de Tacoma que ustedes vieron, donde no se conocía o no se previó el efecto físico de la resonancia en la acción de un viento de poca intensidad. Acá fue un choque que no se previó. Muchas fallas ocurren debido a algún tipo de conocimiento imperfecto. Volviendo entonces a lo que llamamos incertidumbre, básicamente vamos a trabajar con información incompleta y con conocimiento imperfecto. Y eso puede provocar que se produzcan deficiencias, colapsos, fallas. En definitiva, algo sale mal. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, en todos los casos podemos identificar una solicitación, que es la demanda, lo que se va a exigir, y por otro lado una resistencia, que es la capacidad para absorber esta solicitación sin daño. Cuando la solicitación es mayor que la solicitación esperada, o la resistencia es menor que la resistencia necesaria o resistencia requerida, se produce entonces esta falla. ¿Cuál es el origen? Bueno, pueden ser errores de proyecto, pueden ser errores en la construcción, un mantenimiento inadecuado, un uso no previsto. Muchas pueden ser las razones de esta falla. Tengamos presente solicitación y resistencia. ¿Qué deficiencias puede haber en la etapa de proyecto? Bueno, puede haber una interpretación errónea de cómo funciona la estructura o cómo son nuestros modelos, cómo los interpretamos, cómo los manejamos. Puede haber errores de cálculo. En definitiva, puede haber una falla analítica, un defecto analítico. Puede haber fallas durante la construcción, en la calidad de los materiales, o deficiencias en la ejecución para cada tipo de material. Volvemos a decirlo, puede haber un deficiente mantenimiento, puede haber una utilización inadecuada. ¿Qué significa esto? Que bueno, puede haber sobrecargas no previstas por un cambio de destino, por algo que hace que la exigencia sobre la construcción sea mayor a la prevista. Nosotros trabajamos con un esquema como un flujo.
Empezamos estudiando las acciones, los materiales, el suelo sobre el cual se apoya nuestra construcción. Todo esto se hace mediante observaciones y ensayos. Es la información que vamos obteniendo. La información son datos organizados de acuerdo a alguna metodología, a alguna forma. Esto nos permite formular hipótesis sobre cómo se va a comportar nuestra construcción a lo largo de la construcción y de su vida útil. Para eso usamos modelos. Esos modelos contemplan cuáles son las acciones, las solicitaciones que va a recibir nuestra construcción, cómo se comportan los materiales, cómo se comporta el suelo. Todo esto nos permite hacer el proyecto de nuestra estructura. ¿Y cuál es el origen de la incertidumbre? Bueno, en algunos casos hay dispersión de los valores. Los valores no son exactamente, en la realidad, como nosotros los recibimos. Puede haber una aproximación a la realidad que tenga mucha simplificación o que la simplificación sea excesiva. Y después las aproximaciones que hacemos a la realidad también pueden estar equivocadas. Nuestro problema es un problema de universo abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que no conocemos todas las causas, porque no sabemos qué es lo que no sabemos. No conocemos todos los efectos, porque hay incertidumbre en las hipótesis que generan los modelos. No conocemos todas las consecuencias que estos efectos tienen sobre la seguridad y tampoco conocemos todas las leyes que vinculan causas con efectos. Es decir, que tenemos incertidumbres debidas a que, al cerrar la lista de causas, efectos y leyes que las vinculan, no sabemos qué es lo que hemos excluido ni su importancia. O sea, por ahí es más importante lo que dejamos fuera de nuestro análisis que lo que estamos incluyendo. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos un universo cerrado, un universo acotado a lo que conocemos. Y entonces las hipótesis que generan los modelos nunca reflejan la realidad en forma absoluta. En el universo cerrado resultante hay incertidumbres propias de los parámetros que describen el comportamiento de los modelos. ¿Qué es un modelo? Bueno, para hablar de modelos tenemos que empezar mencionando qué es un sistema. Un sistema es una parte que aislamos para estudiar. Y hay otra definición muy interesante de sistema que nos dice que es el conjunto de las partes más sus relaciones. Y esto hace referencia a algo muy importante. La totalidad es lo que llamamos universo. Y nosotros, al aislar el sistema, dejamos afuera lo que se llama el complemento. Entonces, en el complemento tienen que quedar todas aquellas cosas que no son importantes, todas aquellas cosas que no influyen en los resultados que estamos buscando. Finalmente, el modelo es un tipo de sistema. Sistemas, tenemos sistemas físicos que tienen existencia real y sistemas ideales o sistemas matemáticos que son simbólicos, que están formados por convenciones, como la misma matemática nos permite representar ideas. Bueno, el modelo en sí, finalmente, es un sistema simplificado, en el que hemos buscado suprimir todo aquello que no es relevante, que no tiene importancia, y nos buscamos quedar con la esencia, con lo que nos va a permitir encontrar la solución. Veamos un ejemplo. Yo quiero estudiar oscilaciones, las vibraciones.
tengo una masa que está sostenida por un resorte, que está fijo. Este es mi modelo. Es un sistema ideal. No tiene existencia real, sino que es algo matemático. Esta masa se puede mover, puede oscilar subiendo o bajando, restringida por la deformación del resorte. Bueno, este sistema va a tener distintas situaciones. A cada situación la vamos a llamar estado. Y entonces vamos a tener un estado en reposo, un estado con el resorte comprimido y que la masa ha subido, otro nuevo estado en reposo, que es la situación original, otro estado en el que el resorte está estirado y la masa ha bajado, y volvemos otra vez al estado inicial. Esta sucesión de estados define lo que se llama comportamiento. Y precisamente el comportamiento es lo que nosotros buscamos conocer usando nuestro modelo. En este caso, vemos un movimiento que es periódico, porque se repite en el tiempo, y que es armónico, porque bueno, acá en particular está representado por una función sinusoidal. Este es el resultado de nuestro modelo y es finalmente lo que nosotros buscamos. Ahora bien, este modelo ha sufrido muchas simplificaciones para llegar y para darnos estos resultados. Podemos decir que conocemos cómo funciona la oscilación de una masa puntual, y esto nos puede ayudar a resolver problemas de vibraciones. Pero ¿qué tiene este movimiento que no nos convence quizá del todo? ¿No? ¿Y qué sucede? Este sistema así tendría un comportamiento que se mantiene en el tiempo. O sea, acá tendría un oscilador que está oscilando indefinidamente. Y esto no se corresponde tanto a la realidad. Hemos hecho una simplificación que nos permite resolver algunas preguntas, pero quizá no todas. Y entonces vamos a pensar cuál es el objetivo del modelo. El objetivo del modelo es que estamos usando una herramienta para resolver el problema. Y un buen modelo permite concentrarse en lo importante prescindiendo de lo que no es relevante. Ahora bien, ¿qué nos va a pasar en la realidad? Bueno, que el movimiento oscilatorio se va amortiguando a medida que pasa el tiempo. Las fricciones, los rozamientos, hacen que la amplitud del movimiento vaya disminuyendo. Para poder observar este resultado, nuestro modelo es demasiado simple. Vamos a tener que aplicarle un amortiguador. Vamos a agregar esta pequeña placa unida a la masa en un baño de aceite o de algo que sea viscoso, y entonces ahora sí, nuestro modelo en los sucesivos estados nos va a mostrar un comportamiento que se asemeja a un movimiento oscilatorio pero amortiguado. Hemos mejorado nuestro modelo. Este modelo es un poco más complejo que el primero que mostramos, pero finalmente, si conseguimos conocer cómo es el movimiento oscilatorio amortiguado, nuestro modelo finalmente habrá sido de utilidad. Y nosotros tenemos muchas aplicaciones en las cuales finalmente los modelos son útiles. De hecho, como ingenieros vamos a trabajar aplicando constantemente distintos modelos. Acá vemos una instalación de un ascensor.
Un ascensor es un vehículo que se mueve en forma vertical, en un pozo, como acá se aprecia, impulsado, digamos, por un motor. Ese motor, mediante una polea y un conjunto de cables, eleva la cabina bajando un contrapeso o baja la cabina elevando el contrapeso. ¿Y para qué se necesita el contrapeso? Bueno, porque esta polea en sí va a tener un desequilibrio de cargas. Si la cabina está vacía, va a pesar más el contrapeso. Si la cabina está llena, va a pesar más la cabina. Pero el motor va a tener que mover la diferencia de esos pesos. Y vamos a usar cables. Los cables tienen que ser resistentes, tienen que permitir curvarse al llegar a la polea, y todo esto lo vamos a resolver con distintos modelos. El modelo más sencillo es el que ustedes vieron la semana pasada con el ensayo de la probeta tracción. O sea, nosotros tomábamos una muestra de material y le aplicábamos una fuerza de tracción, como la tracción que acá tienen los cables, hasta llegar a la rotura. El cable este no lo vamos a usar hasta la rotura, lo vamos a usar limitado de tal manera que la solicitación no exceda su resistencia, como vimos en unas filminas atrás. Pero bueno, podemos decir que conociendo las propiedades del material, conociendo las propiedades del cable, vamos a poder predecir, mediante algunos modelos, cuáles son los cables más adecuados, cuántos cables tenemos que poner, finalmente armar el diseño y el uso y el mantenimiento de esta instalación. Recordemos que dentro del rol del ingeniero civil están también las instalaciones incluidas en los edificios, en las construcciones. Bueno, para predecir el comportamiento de estos cables de ascensor, o para predecir en general cualquier comportamiento estructural, vamos a tener que trabajar con distintas técnicas. Y vamos a aplicar la resistencia de materiales, que ustedes van a ver, por supuesto, más adelante en una materia específica. La van a ver en estabilidad 2. Y vamos a usar una primera técnica, que es la del coeficiente de seguridad. ¿Qué es el coeficiente de seguridad? Es una relación mínima entre la resistencia y la solicitación. Y vamos a pedir un valor mínimo que sea, por supuesto, superior a 1, porque de esa manera la resistencia va a ser mayor que la solicitación. Ahora bien, ¿de dónde sale este valor del coeficiente de seguridad? Bueno, se apoya en el conocimiento previo, se apoya en la experiencia, en las reglas del arte, en la forma en que se ha trabajado antes. ¿Cómo podemos graficar lo que está pasando cuando se usa el coeficiente de seguridad? Bueno, por un lado, acá tenemos un eje que nos da valores crecientes de lo que determina la rotura. Por ejemplo, puede ser la carga en un cable, puede ser un esfuerzo mecánico, algo que nos permite mensurar los esfuerzos. Bueno, acá tenemos representado el valor de la solicitación, un único valor de la solicitación. Y acá tenemos representado el valor de la resistencia. Acá la resistencia es mayor que la solicitación, la proporción entre estos dos valores la da el coeficiente de seguridad, y si cumplimos un mínimo, o sea, esta solicitación está suficientemente alejada de esta resistencia, el método de coeficiente de seguridad nos va a decir
que podemos estar tranquilos, que pese a las incertidumbres que hay, el sistema va a ser confiable. Acá hay muchas cosas que no pueden fallar. Vimos que esta solicitación algunas veces puede ser más grande de la que esperamos y otras veces esta resistencia puede ser más chica de la que esperamos. El coeficiente de seguridad busca que esta separación sea lo suficiente como para que sea muy poco posible que se produzca un exceso de solicitación por encima de la resistencia. Pero hay otras técnicas. Nosotros podríamos usar algunos conceptos de estadística para resolver el mismo problema. Pensemos una cosa. Acá vamos a tener de nuevo en este eje la solicitación. Pero ahora ya no vamos a tener un único valor, sino que vamos a tener una cantidad de valores, una población de valores, representado por esta curva. Esta curva nos dice cuántos valores posibles hay y qué magnitud tienen, ¿no? Por ejemplo, valores más chiquitos hay pocos, valores que están en el promedio son los más, valores que están por encima del promedio hay menos. Esta distribución de valores puede ser estrecha, como en este caso, o puede ser más amplia, como la curva fina, que significa que, digamos, la cantidad de resistencias es la misma, pero hay menos valores del valor medio y hay más valores de los que son menores del medio y mayores del medio. Por otro lado, la misma forma la podemos encontrar en las resistencias. Ahora tenemos la resistencia media, pero la curva gruesa nos dice cómo se distribuye esa resistencia. Hay unos pocos casos de resistencia menor, más casos, el máximo son los que tienen el valor medio, y después hay menos casos de resistencias mayores. La distribución en este caso es más angosta y para la curva fina es una distribución más dispersa. O sea, hay menos valores del valor medio y más valores que exceden los valores menores al medio y mayores al medio. La clave va a ser que en todos los casos vamos a tener un valor de solicitación, por ejemplo este, y por acá vamos a tener un valor de resistencia, por ejemplo este. Siempre y cuando el valor de resistencia esté por encima del valor de solicitación, vamos a tener que hay una seguridad de que no se va a presentar la falla. Pero ahora podemos apreciar que en unos pocos casos esta curva verde o esta curva verde está por adelante de la curva roja. Entonces, esta combinación es una combinación de falla, es una combinación que nos dice que la solicitación va a exceder la resistencia. Si comparamos esta superficie con las superficies de los demás casos, tenemos algo que nos da qué tan probable es la falla. Entonces, mediante técnicas estadísticas, podemos evaluar cómo es la falla. Una falla de 1 en 10 a la menos 5, 1 contra 100.000, nos diría que podemos estar seguros. Esa construcción es más segura que tener un accidente de tránsito o que tener otras cosas que también pueden pasar y que no sabemos cuándo ni dónde van a pasar. Esta es una metodología estadística para evaluar la incertidumbre. En definitiva, si hacemos un resumen, podemos decir que la incertidumbre se caracteriza
por lo que es aleatorio, o sea que puede pasar y hay una probabilidad de que pase, por la vaguedad, que es lo que no está muy definido, no sabemos bien, es una cosa que está, pero no la conocemos con exactitud, y con la ignorancia, o sea, con lo que directamente desconocemos. Todo esto aporta la incertidumbre. Podemos asumir la incertidumbre, decir que existe, y mediante un cálculo determinista, o sea, un cálculo que sale de una ecuación matemática, trabajar con el coeficiente de seguridad. Podemos tratar la incertidumbre, utilizar simplificaciones y aproximaciones, utilizar un cálculo de probabilidad, y eso nos va a dar un índice de confiabilidad y una probabilidad de falla. Entonces diremos, la probabilidad de que esto falle es tanto, digamos. Y si es un valor muy chico, la sociedad nos dirá si es un riesgo que quiere asumir o tenemos que poner más recursos para que la probabilidad sea menor. La incertidumbre también puede ser disminuida mediante ciencias y técnicas de la construcción que todavía no podemos explicar, que ustedes van a ver a medida que avancen en la carrera. Y acá aparecen dos tecnologías que se denominan garantía de calidad y control de calidad, y que permiten tener una disminución de la incertidumbre. Desde ya que la incertidumbre nunca se puede anular completamente, porque eso requeriría perfección en el conocimiento y perfección en la información, que por todo lo que hemos visto hasta ahora no se pueden conseguir. Bueno, acá vemos la imagen del puente San Anthony. El mismo puente que se cayó en el 2007 fue reconstruido. Y esto nos muestra el camino. O sea, tenemos que ser conscientes de la incertidumbre. Tenemos que saber que nuestro conocimiento no es perfecto. Y tenemos que obrar con prudencia, en consecuencia, tomando los recaudos necesarios para no exponernos excesivamente a tener una falla. Bueno, muchas gracias por su atención. Con esto quiero cerrar el tema de incertidumbre y seguimos entonces la próxima clase.